Amables amigos, sean bienvenidos al Rincón de Soluciones TV. Vamos a ver este decodificador de señal de televisión cuya marca es Quantum con modelo BDC 1401 y que me lo han traído porque no tiene encendido. Vamos a conectarlo aquí a la red eléctrica. Ahí está. Y por principio, en la parte inferior de esta pantallita debería aparecer una luz roja que procede de un LED. No lo está haciendo, de manera que es inútil intentar el encendido. En condiciones normales de funcionamiento, al oprimir aquí la LED de color rojo tendría que apagarse para dar paso a otra de color verde y entonces el equipo entraría en funcionamiento. Evidentemente este no lo está haciendo, así que voy a abrirlo para que veamos cuál es el problema y cómo puede resolverse. Ya estoy al interior del equipo. Vale la pena aclarar que una buena parte de averías por encendido en este tipo de equipos se deben a que se ha inflado este capacitor, que como referencia es el de los más 5 volts. Aquí lo vemos perfectamente bien, no parece ser el caso. Pero si vemos hacia el lado derecho, vamos a encontrar aquí ya un daño evidente, un daño severo. El oscilador, este circuito integrado, está sumamente dañado. Este ya no sirve. Y tenemos por acá este capacitor que está inflado. Y seguramente deben de existir otros semiconductores que también estén dañados en esta área. Esta área, la que estoy mostrando en este momento, voy a dar vuelta, de donde está este canal hacia arriba, constituye la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación entrega un voltaje de 5 volts que va a llegar por acá, aquí, y que va a ser el alimento general de todo el sistema que estamos viendo por acá. Quiero comentar que en realidad vale muy poco la pena aventurarse a reparar este tipo de fuentes porque son conmutadas y los costos no suelen resultar algo atractivo para cargárselo a la cuenta del cliente, y muchas veces, no pocas veces, estas fuentes de alimentación presentan diversas dificultades y no son fáciles de reparar. De este modo, aquí lo que podemos hacer es sustituir la fuente de alimentación totalmente y colocar otra, ya sea de forma interna o de forma externa según como la consigamos. Para tal efecto, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que no exista un cortocircuito entre este punto y este punto representa la tierra del equipo, la tierra o masa del equipo, y este otro es el más 5. Entonces aquí tenemos que colocar el multímetro en el modo de diodo para comprobar que este punto no esté aterrizado con respecto a este. Si no lo está, entonces aquí podemos hacer una prueba colocando una fuente de alimentación externa que entregue 5 volts
y aproximadamente 2 amperios. Esta sería la parte negativa y esta la parte positiva. Inclusive esta parte es la misma que el cátodo que vemos aquí de este diodo. Así que lo siguiente que voy a hacer es primero, como primer lugar, comprobar que no esté en corto este punto de referencia de tierra con respecto a este, y enseguida alimentar con más 5 volts dichos puntos. Cabe destacar que si hubiera un corto entre este punto y este, entonces tendríamos que cortar las líneas de la fuente de alimentación para que no interfieran en la solución que estoy proponiendo. Probablemente esta fuente haya quedado en corto en la parte secundaria y esté afectando aquí. Es momento de comprobar que la línea de más 5 no esté aterrizada. Aquí ya tengo el instrumento conectado y listo. Como había dicho, en continuidad, aquí tengo la sonda negativa aterrizada. Y comprobemos que el punto negativo que yo había comentado sea exactamente la tierra, ¿verdad? Efectivamente es el punto de tierra. Ahora lo pasamos al punto positivo y aquí no debe sonar, no debe de haber continuidad. No, parece que no la hay. Vamos a ver la pantalla. Efectivamente esta línea de más 5 no está aterrizada. Entonces aquí ya podemos conectar una fuente de alimentación entre estos puntos, negativo y positivo, con un voltaje de más 5 y con una corriente aproximada de 2 amperes. Vamos a hacerlo. Quizás el aparato encienda y funcione correctamente, y entonces vayamos al siguiente paso. Esta es la fuente de alimentación del laboratorio que voy a utilizar para intentar encender el equipo. Ya está ajustada en 5 volts y también limitada a 2 amperes. Vamos a ver. Ahí tenemos 2 amperes. Perfecto. Soltamos y listo. Conectaré el borne negativo a chasis de este modo y el borne positivo irá en este punto, que es el mismo en donde está el cátodo del diodo. Así que lo conectaré en el cátodo del diodo. Atención con la fuente de alimentación y su consumo. Vamos a ver. Allí hay un consumo de 400 miliamperes. Ahora bajó a 7 y podemos ver que se ha encendido la luz roja de esta unidad. Ahora intentaré el encendido. Aguardamos unos segundos, vamos a ver si responde. Ahí está. Ahora tenemos un consumo de
alrededor de 700 miliamperes, que es un indicativo casi absoluto de que esta unidad ya está funcionando. Voy a apagar. Perfecto. Aquí baja el consumo, se queda en standby. Perfecto, vamos a continuar con el siguiente paso. Amables amigos, este es el cargador que voy a utilizar para alimentar el decodificador de señal. Tiene las especificaciones ideales para hacerlo: 5 volts de corriente directa y 2 amperios. Hay algunos modelos que utilizan un cargador como este, si hablamos de decodificadores. Y exactamente estas son las especificaciones que utilizan, así que no va a haber ningún problema. Voy a conectarlo. Ahora el cargador está perfectamente conectado a la unidad mediante un trabajo de soldadura ordinario, en donde se ha cuidado la polaridad exacta que debe llevar, positivo y negativo. He aprovechado esta parte del cordón para pasar por ahí el nuestro. Bien, vamos a conectar. Conecto. Enciende la luz roja. Dar encendido. Aguardamos un momento. Entra en operación y ahora lo que resta es conectar un monitor, un televisor y revisar el desempeño final de todo este proceso. Continuamos. Tenemos ya un monitor conectado. Vamos a dar encendido. Los dos equipos están vinculados. De este modo llegamos a la parte final de nuestro video. Esperando que lo compartan, que le den like y que se suscriban al Rincón de Soluciones TV. Como se advierte, este trabajo ha quedado perfectamente concluido. Hasta la próxima.